La inflación es la madre de todos los problemas que tiene hoy la economía argentina y es algo que, necesariamente influye en el humor social y va a influir en las elecciones del domingo. Ayer el INDEC dio a conocer la inflación del mes pasado, la inflación de octubre, una inflación que volvió a estar en el 3,5%, o sea, en el mismo nivel que septiembre y en un promedio muy superior al que esperaba el gobierno para este final de año. La variación de los precios interanual fue del 52,1% y lo que acumula la inflación este año es casi 42%. ¿Qué es lo que subió más que el promedio el mes pasado? Bueno, subió más que el promedio las prendas de vestir, que son lo que más sube nuevamente, las prendas de vestir y el calzado. Ya más que duplicaron su precio desde que asumió Alberto Fernández. Aumenta también más que el promedio la salud, porque aparecen aumentos en remedios que, después congeló Roberto Feletti, pero que llegaron a los primeros días de octubre y que por eso le metieron un 4,7 promedio, o sea, por encima del 3,5 y bastante por encima del 3,5. Después vienen dos rubros que también aumentan más que el promedio y que tienen que ver con la salida de la pandemia. Los restaurantes, los hoteles, la recreación y la cultura. Son cosas que estuvieron planchadas, actividades que estuvieron planchadas malamente durante un montón de tiempo y que ahora empiezan a tener demanda y obviamente empiezan a buscar recomponer márgenes para, compensar momentos malos, momentos muy malos en los cuales tuvieron que achicarse, que incluso rajar muchísima gente. Pero más que el aumento del mes, lo que importa es el aumento del último año, que es donde quizás vos veas la diferencia o el tranco que le saca la inflación a tu sueldo. Porque vos estás pensando, ¿cuánto aumentó mi sueldo, cuánto aumentó mi ingreso en los últimos 12 meses y cuánto aumentaron los precios? Bueno, los precios aumentaron en promedio ese 52,1% que da la inflación de los últimos 12 meses. Pero las prendas de vestir, por ejemplo, aumentaron 62%, o sea, más de 10 puntos por encima. Las bebidas alcohólicas y el tabaco aumentaron 55%. Los alimentos y bebidas 51,4%, o sea, más o menos en línea con el promedio. La salud, un 61%. Ahí también tenés muy por encima el gasto en salud y también se explica por eso el deterioro del nivel de vida de los jubilados y jubiladas, que es cierto, tienen remedios gratis por el PAMI, que les habían dejado de dar con Macri, pero que también consumen muchos otros remedios y que gastan en salud, en gasas, en vendas, en corset, en prótesis y en otras cosas que no les cubre necesariamente el PAMI, un montón de guita. También tenés un aumento por encima del promedio en transporte, y un aumento por encima del promedio en recreación y cultura, que te decía está reavivándose ahora con el post-pandemia, y también en educación, con colegios privados sobre todo que no le aflojaron a los aumentos a lo largo de este 2021 problemático. Pero la inflación es un problema en tanto no se compensa con recomposiciones de ingresos. Y ahí también hubo un dato que acaba de publicar el INDEC, que es el de los salarios de septiembre. En septiembre los salarios le ganaron a la inflación. Y le ganaron a la inflación, de manera bastante notoria. Lo mostró el INDEC ayer, pero también lo había mostrado el Ministerio de Trabajo para el caso de los empleados formales, los empleados en relación de dependencia. Lo que dicen estos indicadores es que con la recomposición de septiembre se recupera lo perdido durante 2021 y los sueldos están más o menos en línea con diciembre de 2020, diciembre del año pasado. ¿Por qué cuando uno escucha este dato dice, no es lo que me pasa a mí, yo vengo perdiendo como en la guerra? Bueno, para verlo en perspectiva, y esto lo hizo Luis Campos, especialista de la CTA en sueldos y en precios, cuando vos ves el nivel de diciembre de 2020, lo que ves es que ya era uno de los niveles más bajos de salario de la última década. Para encontrar un salario más bajo hay que remontarse a 2009.
O sea que cualquier recuperación sobre ese nivel paupérrimo de finales del año pasado es casi imperceptible. Y por eso es que a mí me resulta muy extraño que haya gente que cree que es viable una devaluación del dólar oficial o una flexibilización laboral que empujen todavía más para abajo los sueldos. El aumento que necesitan sí o sí los ingresos es un aumento que tiene que ir por arriba de la inflación. Pero claro, cuando suben los ingresos, en general la inflación vuelve a potenciarse, porque el que puede, el que es formador de precios, el que no tiene la restricción de vender o no vender, recompone también su precio y le trata de ganar la carrera al otro. El problema es que con estos niveles de inflación ya se pierde de vista cuánto valen las cosas. ¿Les pasó de ir a un lugar y no tener ni la menor idea de lo que vale lo que van a comprar? ¿Les pasó contratar algo de repente por, no sé, algún servicio que les digan, che, pero eso que vale un mes o todo el año? Pasa eso, ¿vieron? Bueno, eso pasa cuando la inflación es así de alta. Y eso es lo que hace también que la inflación se potencie, porque uno al perder de vista lo que valen las cosas, no camina, como decía Alita de Lázari, no busca alternativas de precios cuando encuentra que algo está muy caro. El salario está en un nivel pero muy bajo. Y además viene ahora de experimentar una caída inédita en tiempos de democracia. Solamente en dictaduras pasó que durante tanto tiempo seguido cayeran los salarios. Esto lo dice también Luis Campos. En los últimos 40 meses, si vos hacés cada mes cuánto aumentaron los precios y cuánto aumentaron los sueldos, en los últimos 40 meses el salario real dio negativo en 39. Solamente en este mes de septiembre le consiguen ganar los sueldos a los precios. Y estamos hablando de los sueldos en blanco y del sector privado. Ahí es donde me parece asoma la agenda para después de las elecciones. Hay, quienes creen que se puede hacer un pacto social con acuerdo con el Fondo Monetario incluido, y que los sueldos durante mucho tiempo estén así, chiquititos, con la CGT conteniendo el conflicto social para, que no pase nada, que no pase a mayores. Ahora, la jubilación mínima está en 29 lucas, ahora va a pasar a estar en 29.062 pesos, y el salario promedio, el salario que más, no el promedio, el mediano, el que más se repite en la economía argentina, es de 50 lucas. Con la inflación que hay, con los aumentos de precios que estuvo habiendo, esos ingresos no se pueden sostener durante muchos meses. Y lo más probable es que durante este verano y durante el principio del año que viene asome mucha más conflictividad por esto. La inflación es el peor dato que podía recibir el gobierno antes de las elecciones del domingo, pero también es el peor dato que puede recibir alguien que labura y que depende de un sueldo para mantener a su familia.